Corintios 2, versículo 1. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino que descanse, ¿dónde? En el poder de Dios. And these verses say, and I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but a demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Quiero que se imaginen con nosotros algo. I want you guys to imagine something with us for a moment. Imagínate que agarramos toda la Biblia y la ponemos en una licuadora. Imagine we have the whole Bible in our hands and we put it into a blender. Y metemos el libro de Génesis, los Salmos, los Profetas, los Evangelios, las cartas de Pablo, incluso Apocalipsis. You know, imagine we put in there Genesis, Psalms, the prophets, the Gospels, all the letters of Paul, Revelations, all that in that blender. Y luego los batimos y los colamos. ¿Y qué es la esencia de todos estos libros? Cuando quieres sacar la esencia, ¿qué sería? And we blended it, we mixed it all together. And what do you think from all that result, the essence of it? What do you think of Una that? sola palabra: One and one only word. Jesús. Jesus. Toda la Biblia se trata de Jesucristo. The whole Bible is about Jesus. Es por eso que el título de nuestro sermón esta noche es simplemente Jesús. That's why our sermon title for our teaching this evening is just simply Jesus. Hoy vivimos rodeados de mucho ruido religioso, de espiritualidad que es artificial. You know, the day that we live in, we live with so much spiritual noises around us, a lot of spirituality that's very artificial. El púlpito se ha vuelto un lugar para protagonizar, para levantar a los líderes. You know, the pulpit now is now being designed to just lift up the leaders themselves. Hay mucha confusión doctrinal. There's a lot of doctrine that's being confused with confusion. Y la iglesia moderna de nuestros años está en el peligro de confundir lo esencial con lo secundario. And the modern church is in the danger of confusing what is essential with what is secondary. Y la tragedia de eso es lo siguiente, que sustituimos a Cristo por los líderes de la iglesia. You know what's so sad about it? The tragedy is that we are substituting Christ for the leaders. Amamos más nuestros métodos, nuestros estilos, nuestras ideologías, muchas veces más que a Jesús mismo. We love more our methods, our styles, our ideologies instead of Jesus himself. Y la solución es sencilla, simplemente volver a Jesús puro y simple como Él es. And the solution is simple. Go back to Jesus, pure and simple. No como un concepto en tu cabeza, un sistema, sino como la persona viva que Jesús es. Not like a concept, not like a system, but like the living person that he is. La persona que es presente y que es central, verdaderamente central en la vida de un cristiano. You know, the person that's present, the person that in fact is central there of your Christian life. De lo que estoy hablando es que podamos volver, y la invitación para nosotros es esta: volver a Jesús, ponerlo en el centro y vivir en Cristo Jesús. But our invitation is this: to go back to him, put him, Jesus Christ, at the center of our lives. Hay tres cosas que les quiero recordar esta noche y que el Espíritu nos quiere recordar a cada uno de nosotros. No, there's three things that I will love to show you guys throughout our message this evening that the Spirit wants to remind Número us. uno, que Jesucristo es la figura central del plan de Dios y de la iglesia. That number one, Jesus is the center figure of God's plan and of the church. Y número dos, que no solamente tenemos que tener fe en Jesús, pero tú y yo somos llamados a tener la fe de Jesús. That number two, not only that we're called to have faith in Jesus, but we are also called to have the faith of Jesus. Y esto nos lleva a la tercera cosa, que es volver a nuestro primer amor, que es el Señor Jesucristo. And the third thing is for us to go back to our first love, which is Jesus Christ himself. Hablemos de la primera cosa y está en su pantalla para aquellos que toman notas, y les animo que tomen notas. Número uno, Jesús es el corazón de nuestra fe. And the first thing, once again, to remind us this evening, and please, if you're taking notes, write this down. Number one, Jesus is the heart of our faith. Jesús es el corazón de nuestra fe.
Jesus is the heart of our faith. Jesús es el centro del plan redentor y de nuestra adoración como iglesia. Jesus is at the center of God's redemption plan and of all of our worship. Por eso Pablo dice lo siguiente, vuelvan a leer conmigo los versículos 1 y 2 del texto que leímos. And that's why Paul tells us what he says in verse 1 and 2 in 1 Corinthians 2. Let's read that one more time. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pon atención, Pablo dijo, no voy a ir con mucha palabra. ¿Con qué va? Verso 2, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Un mensaje, Jesús. Let's read those verses. And I, brother, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. One message, Jesus Christ. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y quién es Jesús? You know, some people here that might be saying, well, who is Jesus? Abran conmigo sus Biblias en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 1. Open up your Bibles, please, to the Gospel of John, John chapter 1. Y vamos a estar leyendo diferentes versículos de ese capítulo y están en su pantalla las referencias. And we're going to be reading different verses from this chapter. They're going to be on our screens so you can follow along with us. Y muchos de ustedes han leído este capítulo. Levante la mano los que han leído capítulo 1 de Juan para saber una idea. Muy And I bien. know there are many of you who've read this chapter. Who's read chapter 1 before of John? Los que no lo han leído se los recomiendo, es muy bueno. Any of you who maybe have never read John or John chapter 1, I recommend it to you. It's a good book. Mire lo que dice el primer versículo, número 1. En el principio ya existía el verbo. Los que tienen la Reina Valera, en el principio era el verbo, ¿verdad? Así dice. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Just read verse 1, I'm sorry. Yes, one. Okay. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Estamos definiendo quién es Jesús. We're here defining who Jesus is. Luego miren lo que dice el versículo 11 y 12. But look at then what it says in the next verses of verses 11 and 12. Que está hablando de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Verso 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, Reina Valera dice potestad, del derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. So 11 and 12 now say, he came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Y finalmente el versículo 14. And look what it says now in verse 14. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And the Word became flesh and dwelled among us, and we beheld his glory. The glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Jesucristo no es una figura secundaria en la Biblia. Jesús es el centro de toda la Biblia. So Jesus is not any secondary figure of the Bible. He is the center of the Bible. Él es mucho más que un líder espiritual o un maestro. He's much more than a great teacher or some spiritual leader. Que Juan aquí lo está presentando como la palabra de Dios hecha carne. Here John himself is presenting him as the word of God made flesh. Desde el principio, cuando Dios creó todo el universo, lo hizo a través de su palabra. You know, at the beginning when the universe was created, he did it by his words. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz, que brote la vida y hubo vida. You know, he said, let there be light, then there was light. Esa palabra poderosa que trajo orden, que trajo vida y trajo luz, esa palabra es Jesús. That powerful word that brought life, that brought light, that word is Jesus. Juan nos dice en el texto, lo acabamos de leer, que la palabra estaba con Dios, o el verbo, para los de la Reina Valera, estaba con Dios y esa palabra era Dios mismo. And you know, here in these verses, verse 1 said, the word was with God and the word was God. Aquí nos dice Juan que Jesucristo no era una forma de Dios o representación de Dios. No, Jesús, el verbo, es Dios. So here John is saying that Jesus was not a representation of God or he was a form of God. No, that Jesus is God. Y luego nos dice algo maravilloso, que este verbo que no tenía cuerpo, verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. And he said in verse 14 that this word was not only made flesh, had a body, but he dwelt among us. Y esa luz vino
a iluminar en medio de la oscuridad del pecado. And that light that came to shine bright in the midst of darkness. Esa vida vino a vencer la muerte. That light came to conquer the chaos. Y Jesucristo se convirtió en esa nuevo hombre que todos nosotros queremos ser. And Jesus became that new man that you and I will want or like to be. Luego Juan dice otra figura, dice que así como el pueblo de Israel antes tenían el tabernáculo donde Dios se aparecía, ahora Jesucristo habita entre nosotros. Él es el tabernáculo de Dios. And you know, John also saying here that before, when Jesus used to just dwell in a tabernacle in the Old Testament, but now he came here to be among us and inside of us. Porque este es el evangelio. El evangelio siempre ha sido una invitación a ti y a mí a tener una relación íntima con el Creador, con Dios. Because that's what the gospel has always been. The gospel has always been an invitation for you and I to have a personal relationship with our Creator. Es por eso que Pablo hace estas palabras, dice lo que acabamos de leer. Y quiero que compares 1 Corintios 2:2 con Hebreos 12:2. ¿Sí tienen ese texto ahí? And that's why Paul makes this comparison. Let's read from 1 Corinthians 2:2 and then Hebrews 12:2. No están las referencias, pero ahí están las citas. Dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y el autor de Hebreos dice esto, pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Look at first what Paul says, and then after what the author of Hebrews says. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. The author of Hebrews says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Quiero que entiendas que tú al estar escuchando el mensaje de Jesús, no estás escuchando un mensaje superficial. So here I want to tell you now, you hearing the message of Jesus here and now, you're not hearing some superficial message. Estás recibiendo la invitación del Dios Todopoderoso a tener una relación personal con Él. You're hearing and receiving the invitation from the all-powerful God to have a personal relationship with him. Cuando digo simplemente Jesús, no estoy diciendo como que es simplemente Jesús, una palabra ligera. Estoy diciendo que Jesús no es complicado. And when I say the word simply Jesus, I'm not saying because it's just some simple thing to do. No, because he's not a complicated person at all. Significa que no estamos mezclando a Jesús con adornos innecesarios, con teologías innecesarias. Simplemente queremos a Jesús. We're not mixing Jesus with some ornaments or some theology or nothing like that. We're simply saying it's all about Jesus. Queremos el evangelio de Cristo, no otro evangelio. ¿Pueden decir amén, hermanos? We want the gospel of Christ and not no other gospel. Amen, Y everybody. dice Pablo ahí, a Cristo y a Él crucificado. And Paul's saying there, you accept Jesus Christ and him crucified. Este es el evangelio. Dios se hizo carne y este hombre que es Dios murió por nosotros, pero al tercer día resucitó con poder y nos está invitando a una relación personal con Dios. And that's what Paul's basically saying here. This word became flesh, died on the cross, and on the third day, he resurrected for us. El evangelio no es una idea que tienes nada más. El evangelio tiene que ser vivido por nosotros. The gospel is just not any other idea. The gospel has to be lived among us. Hemos sido llamados a seguir a Jesús, no a personas que siguen a Jesús. We've been called to follow Jesus, not called to follow people who follow Porque cuando Jesus. empiezas a seguir a personas que siguen a Jesús, ya no estás siguiendo el evangelio. Because when you start following people who follow Jesus, you're not following the gospel anymore. Muchas personas aquí han sido defraudadas por seguidores de Jesús. There's many people here who've been led down by so-called followers of Jesus. Y están enojados con Dios y están enojados con la iglesia. Y te voy a decir una cosa, es tu problema, es tu culpa, porque tú debiste seguir a Jesucristo, no a los hombres. And there's those people who are mad at those leaders, they're mad at the church, but in reality it's your problem because you should not be following them at all. Jesús You need dijo, to be following Jesus. sígueme a mí. Jesus said, follow me. No dice sigan a los hombres. He didn't say follow the other man. No dice sigan las denominaciones. He didn't say follow Y denominations. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundante, mi vida. Jesus said, I came so you can have life in abundance. Te hago la pregunta, ¿quién está en el centro de tu adoración? Here's the question for you. Who is at the center of your worship?
¿Estás completo en Jesús o necesitas algo más para estar completo? Are you complete in Jesus, or do you need something else to be Si complete? te examinas a ti mismo y dices, no me siento completo, entonces te hace falta Cristo Jesús. If you examine yourself and you say you're not complete, that means you need Jesus. Jesús no es un suplemento que le añades a tu vida, tampoco es algo que agregamos. Jesus is not a supplement for your life or something that we just add on in our life. Jesús es nuestra vida. ¿Quién dice amén, hermano? Jesus is our life. Who can say amen to that right now? Te hago esta pregunta hoy, háztela en tu corazón honestamente. So I ask you this question right now, and ask that question personally to your heart. Hazte esta pregunta, ¿mi fe y mi adoración giran alrededor de Jesús? Do my faith and my worship go around, circle around Jesus? ¿O giran alrededor de mi estilo de vida, Or is it in fact based more on my style of life, mis preferencias o mis propias actividades? my preferences, or my own personal activities? Si Cristo no es el centro de nuestro, entonces todo lo demás pierde sentido. If Jesus is in fact not the center of our life, everything else is meaningless. Es más, se los digo así, tu enfoque y mi enfoque no debe ser la iglesia, nuestro enfoque tiene que ser Cristo Jesús. I'll tell you like this, your focus and my focus should not be the church at all. It needs to be Jesus. Porque en el momento que dejamos que la iglesia eclipse a Cristo, ya hicimos de la iglesia un ídolo. Because the day that we allow the church to eclipse Jesus, that's when it becomes an idol. Es curioso que es muy común que hablemos de nuestra iglesia y mi iglesia esto, mi iglesia aquello, cuando en realidad fuimos llamados a hablar acerca de Cristo. Mi Cristo es el que me ha transformado, no mi iglesia. Amén, iglesia. It's so funny when we hear people say, oh, my church does this, my church does that. No, but remember the fact that you've been called to follow Jesus, because he's the one who has changed you, changed your life. It should be, let me talk about my Christ. Y sin darnos cuenta, cambiamos a Jesús por cosas que suenan espirituales, pero no son Jesús. And it's funny, then after that, we start changing Jesus for things that sound spiritual, but in fact, it's not Jesus, though. Cambiamos la tradición por la verdad. We change tradition for truth. En mi iglesia, es que en mi iglesia hacemos. ¿A quién le importa lo que hace tu iglesia? ¿Qué dice Jesús que hagamos? Oh, my church does this, my church does that. What the heck does that even matter? What does Jesus tell you? ¿Están entendiendo el punto, hermanos? You understanding the point, everybody? La idea es nosotros enfocarnos en el Señor. All right, we should be focusing on Jesus. That's the point. Estamos enfocados en el activismo, en estar ocupados haciendo cosas en la iglesia en lugar de tener intimidad con Cristo Jesús. We're so focused on activism, being super busy in the church, instead wanting to be focused on having an intimacy with the Lord. Esto no soy yo diciendo no hagas nada en la iglesia. No. Estoy diciendo no sustituyas la actividad por la intimidad. This is not me saying, no, don't do nothing in the church. No. But this is me talking about when you substitute that intimacy for the activity. Déjame decirlo de otra manera, que tu actividad nazca de tu intimidad. But let me tell you like this, let your activity being born from your intimacy. Como iglesia no queremos enfocarnos en la producción del servicio, queremos enfocarnos en la presencia de a quien servimos. In our church, we don't want to focus on the production of the service. We want to focus more on that, who we serve. Amén, iglesia. Amen, everybody? Queremos venir y decir, yo estuve y estoy en la presencia de Dios. We want you to come and say, hey, I was and am in the presence of the Lord. No nos vamos a enfocar en la influencia humana, nos vamos a enfocar en la dependencia divina. We're not going to focus on human influence, but on the divine dependency. Gloria a Dios, aquí tenemos excelentes hombres y mujeres de Dios, líderes en la iglesia. Estoy bendecido por eso, pero mi modelo a seguir es Cristo, no el hombre. Praise God, we got great men and women who are leaders in our church, but the model that I want to follow is Jesus Christ himself. El hombre miente, el hombre falla, el hombre cae, el hombre muere. Cristo vive para siempre, a él seguimos. Man lies, man fails, man one day will die, but Jesus never. He is the one that we follow always. Una iglesia que pierde de vista a Jesús termina ocupada, pero vacía, llena de movimiento, pero ausente de vida. Y esa me la aventé yo. A church that loses sight of Jesus ends up busy but empty, full of movement but devoid of life, aka from Pastor Fernando here. Me pregunto si ahorita después de 20 años alguien esté citando eso. Si nadie lo hace, no importa, no era tan importante. If somebody hasn't been saying this for all these years, it doesn't even matter. Toda iglesia aquí en Las Vegas y en el mundo debería hacerse la siguiente pregunta, incluyendo nosotros como iglesia. Every church in Las Vegas and everywhere else, including us, should be asking ourselves the following question. ¿Estamos edificando sobre la roca que es Jesús o sobre la arena disfrazada de espiritualidad?
Are we edifying ourselves over the rock that is Jesus or over that artificial spiritual sand? Piénsalo en tu matrimonio, en tu ministerio. ¿Estás edificando sobre la roca o sobre espiritualidad falsa? Thinking about that, maybe in your marriage or in your ministry, are you edifying over the rock that is Jesus or that spiritual sand? Porque yo creo que Jesús debe ser nuestra adoración. Because I think Jesus needs to be our worship. ¿Alguien está conmigo en esto, hermano? Anybody in agreement with me on that? Jesús debe ser nuestro templo. Jesus should be our temple. Jesús es nuestro sacrificio. Jesus is our sacrifice. Jesús es nuestro todo. Jesus is our everything. Y aquí en Oasis, como iglesia local, queremos que esta verdad sea una verdad no negociable. And here in Oasis, we want you to know that this is a truth that is not negotiable. Que Jesús no es parte de nuestro mensaje, Jesús es el mensaje. That Jesus is just not a part of our message, but he is the message. Es el mensaje que se predica desde este púlpito y es el mensaje que se predica desde cada una de nuestras vidas. He is the message that is preached from this pulpit and also in each and every one of our lives directly. Como iglesia queremos llegar a decir lo siguiente, el punto número 2, que tenemos fe en Jesús, pero también vivimos con la fe de Jesús. As a church, we would like to say the following, which comes to our second point here. We have faith in Jesus, but we live with that faith of Jesus. Quiero que leas detenidamente eso porque tiene un significado muy importante. I want you to read that very in very fine detail because it has a very important meaning. Tenemos fe en Jesús, pero vivimos con la fe de Jesús. We have faith in Jesus, but we live with the faith of Jesus. Mira cómo Pablo lo explica en el versículo 3 al 5. Vuelve a leer, estamos en 1 Corintios 2, 3 al 5. Mira cómo Pablo lo dice. Look how Paul says this. Let's go back to 1 Corinthians 2, now verses 3 through 5 once again. Pablo describe cuando él iba a predicar una ciudad muy difícil, y esto es lo que él sentía. Estuve entre ustedes, ¿con qué? Con debilidad, con temor y mucho temblor, porque servir a Dios no es sencillo, ¿cierto? Y luego dice Pablo, dice, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Por cierto, Pablo era muy inteligente y bueno para hablar, pero dice, no hice eso, sino que fue con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, pero descanse en el poder de ¿quién? De Dios. Verse 3 says, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo me he sorprendido a mí mismo reduciendo la fe a nada más un concepto mental. I don't know if any of this happens to you, but it's very surprising for me when it's happened where I've reduced faith to like a very statistic concept. Creemos en Jesús, pero solamente como un hecho histórico, así como creemos en que existieron los héroes de la patria. We believe, we tend to believe in Jesus just like if it's a story in history, like when we think about the founding of this country and so on. Y pensamos que la fe consiste en aceptar las doctrinas que nos enseñan en la iglesia. And we believe that faith is about accepting the doctrines that is taught in our church. Y llegamos a la conclusión que asistir a la iglesia es la evidencia de que tenemos fe. And we come to the conclusion that coming to church is the evidence of our faith. ¿Alguien le ha pasado eso, hermano? Has that ever happened to anybody before? Jesús una idea nada más. That Jesus is just an idea and that's it? ¿Que crees que tienes sana doctrina porque conoces las enseñanzas de la Biblia? That you believe you have sound doctrine because you know the teachings of the Bible? Y creemos que nuestra única responsabilidad es ir a la iglesia de vez en cuando. And we believe our only responsibility is to come to church every so often. Todas las cosas que mencioné atrás son importantes, pero no son suficientes. All the things that I mentioned are important, but they're not enough. Porque cuando nos enfocamos en Jesús solamente como información, como un evento del pasado, estamos perdiéndonos de la oportunidad de vivir la vida sobrenatural que Dios nos invitó a vivir. Because when we think about Jesus just like a story that happened in the past, we're not able to really live that life, that supernatural life that is possible within the Christian life. La vida sobrenatural solamente se puede vivir
cuando vivimos a través de la fe de Jesús. A supernatural life that Jesus offers you, we're only able to experience when we live with that faith in Jesus. Cuando no vivimos de esa manera, el resultado es obvio. Cristianos bien informados, pero no transformados. When you live that life, Christians will be very informed, but not transformed. ¿Has conocido personas así? Have you ever known somebody like that before? ¿Eres tú una persona así? Are you somebody like that? Bien informado, pero sigues siendo el mismo. You're very informed, but you're still the same person though? Iglesias llenas de actividades, pero no hay poder. Church filled with activities, but there's no power. Un evangelio que se presenta como una filosofía donde Jesús vino a darnos reglas para que vivamos bien. A gospel that is presented like some moral philosophy. Jesus came to give us rules for life. Cuando el evangelio nos está invitando a vivir una vida sobrenatural, que Jesús la definió como la vida abundante. Where the Bible is inviting us to live that supernatural life. In other words, when Jesus told us He came to give us that abundant life. Quiero explicarles a qué me refiero con la fe de Jesús. I want to explain to you for a moment what do I mean that faith in Jesus. La fe de Jesús no es simplemente fe en Dios. Faith in Jesus is not only simply faith in God. Cuando hablo de la fe de Jesús, hablo de la misma confianza radical, la confianza continua y activa que Jesús tenía en su Padre Celestial. When we talk about that, we talk about more of that radical trust, that confidence that Jesus had in His Father. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él vivía como si el reino de los cielos ya estuviera aquí. When Jesus lived here on this earth, He lived as if the kingdom of God was already here. ¿Han leído los evangelios, hermanos? Have you ever read the Gospels? Por eso Jesús era tan atractivo a la gente, porque decían, este cuate es de otro mundo. That's why Jesus was so attracted to the people. People would be like, dude, this cat is from another world. Este hombre habla diferente, vive diferente, hace diferente. ¿Qué onda con él? Bueno, porque Jesús tenía confianza en el Padre y él realmente creía que el reino ya estaba aquí. People were saying, this man live different, act different, talk to him. What's up with him? Well, Jesus had that complete assurance, confidence in His Father that the kingdom of God was here. Les voy a describir la fe de Jesús. I'm going to describe to you the faith of Jesus. Era constante. It was constant. No dependía de las circunstancias. Jesús oraba y actuaba totalmente en confianza en Dios. Jesus was constant. He was here. He didn't depend on circumstances. He would pray. He would act. He would talk with that total assurance that His Father was here. La fe de Jesús era obediente. Jesus' faith was obedient. Ustedes saben las palabras que él dijo. Señor, no mi voluntad, sino ¿quién? Tu voluntad, aunque eso me cueste la vida. You remember His words, Father, let it not be my will, but your will, even if it costs me my life. Una fe confiada. Jesús caminó a la cruz creyendo que iba a resucitar. A faith that had that confidence. In other words, Jesus walking towards His death, knowing that He would be resurrected. ¿Quién le garantizaba que iba a resucitar? Who guaranteed Him that in fact that would happen? Él estaba confiando en el plan de Dios. Jesus was trusting in the plan of God. Era una fe que se miraba en acción. It was a faith that was seen in action. Lo mirabas haciendo milagros para el reino. You would see Him do miracles for the kingdom. Lo mirabas teniendo compasión de las personas y acercándose a la gente que nadie le quería hablar. You will see Him have that compassion for the people, Him going to the people that nobody else wanted to talk to at all. Su fe le daba autoridad sobre el mal que existía. His faith gave Him authority from all evil that existed. El mal espiritual, Jesucristo reprendía al diablo y el diablo huía. The spiritual evil, Jesus would rebuke the devil and they would all go away. El mal social de su tiempo, Jesús miraba injusticias, él vivía con justicia todo el tiempo, haciendo el bien a las personas. You know, all that social part of it as well. He would see all this injustice, but Jesus always lived righteously. Su fe le ayudaba a vencer la maldad moral en el mundo. Cada tentación que Jesús recibió, él la rechazó porque estaba confiado en Dios. Because of His faith, He was able also to defeat that more wickedness. Any and all temptations that came His way, He was able to defeat it because of His faith in God. ¿Esa es la fe que describe tu fe? Is that the faith that describes your faith? ¿Esa es la fe con la que tú y yo caminamos? Is that the faith that you and I walk with? Esta no es una emoción pasajera que se acaba cuando se termina el servicio. This is not some emotional journey voyage that ends when the service is over. Tampoco es ese pensamiento positivo que la sociedad nos quiere vender o el conocimiento teológico. It's not that positive thinking or that philosophy thinking that society wants to sell us. La fe de Jesús era confianza viva, activa
activa, poderosa, real. The faith that Jesus had was constant, obedient. It was trusting. It was alive. Pablo era un ejemplo de esa fe. Pablo experimentó esa fe, la fe de Jesús. Paul was an example of that faith. Paul, he experienced the faith of Jesus. ¿Están entendiendo? Pablo predicaba fe en Jesús y les decía, crean en Jesús. Paul would preach faith in Jesus. He was saying, believe in him. Pero también Pablo demostraba la fe de Jesús. But Paul also would demonstrate what that faith looked like. Aunque tenía miedo, predicaba la palabra. Even though he was afraid, he would preach the word. Aunque lo encarcelaban, él adoraba en la prisión. Even if they would jail him, he would praise God there. Aunque tenía hambre, seguía adelante. Even though he would be hungry, he would keep on going Esa forward. era la fe de Jesús. Y Pablo dice, yo les demostré, no solamente les dije, crean en Jesús, les demostré cómo se vive de la manera de Jesús. And that's what Paul would tell this church. I showed you not only having that faith in Jesus, but I also demonstrated to you how that faith looked like on a daily basis. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20, ustedes saben ese versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, o escucha, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And look at what Paul's saying here. I've been crucified with Christ, yet not I, but Christ lives in me. In the life which I now live in the flesh, I live by faith. Look how he says it here clearly. In the Son of God, who loved me and gave himself for me. Deja decírtelo en otras palabras más sencillas lo que Pablo está diciendo. Let me tell you in more simpler words what Paul's saying here. Estoy repitiendo la vida de Jesús con mi vida. I'm repeating the life of Jesus with my life. Estoy repitiendo la confianza de Jesús con mi confianza. I'm repeating the trust that Jesus had in God with mine. Estoy repitiendo el poder de Jesucristo con mi experiencia. I'm repeating the power of Jesus with my experience. Y así como Jesús tenía comunión con el Padre, así yo hoy tengo comunión con el Padre. ¿Cuántos podríamos decir estas palabras? And like Jesus had communion with the Father, now I'm showing you how to have communion with the Father. Who could say these words like these men? Vivir la fe de Jesús es actuar como Jesús actuó. Living the faith that Jesus had is acting like him. Depender del Espíritu como Jesús dependió del Espíritu. Depending on the Spirit, just like Jesus did. Enfrentar el sufrimiento con la seguridad de que Dios tiene la última palabra. To confront that suffering with all assurance that God has the last Y words. muchos ahorita están enfrentando sufrimiento y la invitación es esta. Necesitas decir, Señor, quiero confiar como Cristo confió en ti. I know many of you are maybe going through suffering, tough times right now, but I want you to be able to say, God, help me have that faith just like Jesus had. Y presentarnos como Jesús se presentó al Padre, como un instrumento de Dios para el beneficio de los demás. And to present ourselves as an instrument just like Jesus did, but for the benefit of all. Como les dije anteriormente, vivir como si el reino de Dios estuviera aquí, porque déjame decirte, noticia de última hora, el reino de Dios está entre nosotros hoy. And it's all for us to live like if the kingdom of God was literally here and now. Because check this out, y'all, breaking news for you, the kingdom of God is here. El reino de Dios se está moviendo entre nosotros. The kingdom of God is moving among El us. reino de Dios está salvando almas, está restaurando familias, el reino de Dios está sanando enfermos. The kingdom of God is saving souls, restoring broken relationships, and helping Y many el people. reino de Dios sigue sufriendo violencia. Estamos en guerra y solamente los valientes, los de fe como la de Jesús, arrebatan el reino de los cielos. And the kingdom of God going through many wars right now, but it's only up to us to defeat those who are going against us. Esto es el evangelio verdadero. This is the true gospel. El evangelio que nos invita a creer en Jesús, sí, porque Él es el único camino al Padre. And the kingdom, this inviting us, this gospel to say, to have faith in Jesus. Pero también el evangelio que nos dice, cree de la manera que Jesús creyó, porque solamente así tendrás vida abundante. But this is the gospel that also saying, believe just like Jesus did, and yes, because he's the one who gives us life and life in abundance. Y creo firmemente que muchos de los que estamos aquí necesitamos la fe de Jesucristo. And I truly believe many of us who are here right now, we need the faith of Jesus. No estamos viviendo la vida abundante. We're not living that abundant life. Nos hemos conformado con la religión del domingo. We've been conforming to Sunday religion. Nos hemos conformado con hacer 2, 3 cosas en la iglesia. We've been conforming to do those 2-3 things in the church. Nos hemos conformado con llamarnos cristianos, pero hemos sido llamados a más.
hemos sido llamados a ser como Cristo Jesús. We're getting used to calling ourselves Christians, but we called also to be called His children. Que tu esposa y tu esposo vean a Cristo en ti. That your spouse see Christ in you. Que tu familia vea no solamente a Cristo en ti, pero vean el poder de Cristo en ti y a través de ti. That your family not only see Christ in you, but they see the power that dwells in you. Que te puedas parar firme como el Señor Jesucristo enfrente de las tribulaciones, de la tentación, del enemigo y de los problemas y decir, yo estoy de pie porque Dios está conmigo. That you can stand firm, and through the thick and thin of it all, you can say, Christ, Jesus is with me. Y si tú deseas eso, entonces el tercer punto es para ti. And if you desire that, then this next third point is for you. Volvamos al poder de la fe sencilla de Jesús. Let's return to the power of Jesus' simple faith. Pablo dice al final en el versículo 5, este es el deseo de Pablo para la iglesia en Corinto. Yo creo que este es el deseo de Pablo y de Cristo para la iglesia de Oasis. So this is Paul's desire for the church of Corinth, but I also believe this is desire of Paul and of Jesus especially for our church, Oasis, here now. Versículo 5, ¿lo están ahí, hermanos? Verse 5, is everybody there? Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría de los hombres, o sea, no dependa de la sabiduría de tu pastor y tampoco de tu sabiduría, pero que tu fe dependa de qué? Del poder de Dios. Verse 5 says, once again, that your faith should not be in the wisdom of men, not the wisdom of your pastor, not the wisdom of anybody else, but in the power of God. ¿A quién le gustaría tener esta fe? Who would like to have this faith? Yo quiero esta fe. I want this faith. Una fe que depende no de las circunstancias, ni de la gente, ni de la opinión de las personas. Que mi fe dependa solo del poder de mi Dios. Faith does not depend on people, on circumstance, everything around, but it depends on the power of God. Quiero hacerte esta pregunta. I want to ask you this question. Es muy seria, a lo mejor te incomode un poco, pero aguanta. Ya, si eres parte de la iglesia ya sabes que así es aquí, ¿verdad? Entonces, escucha la pregunta. So I'm going to ask you a question. It might get a little uncomfortable, but you are part of this church and you know what's up. Sometimes we got to ask these questions. Si Jesús viviera tu vida por una semana, If Jesus lived your life for a week, exactamente con las mismas circunstancias y problemas y retos que tú tienes, with the exact same circumstances, problems, and goals that you have, o sea, trabajando Challenges. donde tú trabajas, working where you work, con los problemas que tú tienes, with the problems that you have, con los peligros que tú pasas, with the dangers that you go through, con las necesidades que tú estás viviendo hoy, sean económicas, sean emocionales, sean espirituales, sea lo que sea. Imagina que Jesús está por una semana viviendo tu vida. and with the needs, maybe physical, economics, maybe spiritual. But imagine Jesus living for 1 week like you, Pero but con su fe, with his faith, con su confianza en el Padre, with his trust in the Father, con su obediencia radical, with his radical obedience, con su dependencia en el Espíritu Santo. with his dependence on the power of the Holy Spirit. Te hago la pregunta. Let me ask you this question. ¿Se vería distinta tu vida al final de esta semana? Will your life look very differently after this week? El silencio dice que sí. Silence says yes. Si tu respuesta es sí, como la mía es sí, If your answer is yes, just like mine, entonces no te hace falta fe en Jesús, you're not lacking that faith in Jesus, te hace falta la fe de Jesús. but maybe you're lacking the faith of Jesus. Has creído en Él y eso te da salvación, You believed in him, so that has given you salvation. pero no has creído como Él y eso te impide disfrutar la vida abundante. But you now have not believed like him, and that is not letting you live that abundant life that he has for you. Este no es un problema nuevo ni para ti, ni para mí, ni para ningún cristiano. That is not a new problem for you or for me or for any Christian. Por eso Pablo dice, yo no quiero que su fe esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. That's why Paul says, I don't want your faith be based in the wisdom of man, but in the power of God. Y por eso más adelante en 2 de Corintios Pablo dice esto, pero temo que sus sentidos sean desviados de la sincera fidelidad
a Cristo. But later on in the same book, Paul says, "But I fear that your minds may be led astray from the simplicity and purity of Christ." Lo que Pablo está diciendo está diciendo, una de las estrategias del diablo, del enemigo, es desviarnos de la fe sencilla, honesta, pura en Jesús. Well, Paul's saying is one of the dangers from the enemy that you might be led astray from the simplicity and purity of Christ. Les dije yo que íbamos a regresar al tema de los tacos. Right? Remember I told you a little bit earlier we're going to go back to that topic of tacos. ¿Cuántos aquí dijeron carne asada? A ver, los How many de of you carne said carne asada. asada was your favorite? ¿Cuántos aquí dijeron tortilla de harina? How many of you said those flour tortillas? Nada más uno, dos, bueno. Uh-oh, come on now. Tortilla de maíz, hecha a mano. Corn tortillas made by hand? Tacos al pastor. ¿Quiénes son los de tacos, Tacos al al pastor? pastor. Ok. Uh-oh. Ok. A ver, ¿quién dijo tacos de tripita? Ah, bueno, sí hay. ¿Qué otros? A ver, ¿qué otros tacos por What other ahí? tacos we got, y'all? Come on now. De lengua. Tongue. De cabeza. Oh, birria. Oh, there we go. Who's that? A plus. Ahí, A plus. Ahí, pasa por Alguien diría, la birria podría ser mejor. Y les voy a decir, ¿qué les parece un quesabirria? Somebody said birria could be good, but what about the quesadilla with birria? Y con una coca bien helada. The ice cold Coke, right? Ataque al corazón seguro. Oh my gosh, heart attack central happening. Esta semana, de hecho, terminando el servicio, mi esposa, mi hijo Josías y yo salimos, manejamos a México, a Tijuana. So actually today, after the service, Pastor Fernando, his wife Liliana, and their youngest son Josiah, they're gonna go visit Mexico for a few days. Tenemos una cita en el consulado para renovar nuestra visa de pastor mañana a las 8 de la mañana, así que tenemos que manejar. Oren por nosotros, por favor. So tomorrow morning, Pastor has they have their appointments in the U.S. Embassy in Tijuana to renew their pastoral visas. It's tomorrow morning. Pray for them that everything goes well. Pero ustedes saben, no puedes ir a México sin comer taquitos, ¿verdad? Oh, y'all know you can't go to Mexico without eating tacos, right, y'all? Pero imagínate que llego a una taquería en México Imagine you go to a taco stand in Mexico, y digo, me da un burro de carne asada con todo. and you say, "Give me a carne asada burrito with the works." Un burro gigante. Allá en Rosarito hay unos burros así gigantes y me entregan el burro, me cobra 50 pesos. And so usually over there in Rosarito, Mexico, they sell some humongous big burritos, which are the bomb, 50 pesos. Y ya me imagino agarrando el burrote, le doy la primera mordida, You could just imagine grabbing it and trying to make that big old bite, pero no hay carne, but there's no meat inside. no hay frijoles, There's no beans, no hay queso, no cheese, no hay nada, nothing. solo tortilla. Just a tortilla. De seguro le voy a decir a este taquero, oye, ¿qué te pasa? Me vendiste un burro sin nada. And I can tell the guy who made it for me, "Hey, what's up with you, man? You give me the Imagine- burrito with nothing in it." Imagínate que el taquero me dijera, es que es un burro light. Imagine the person told me, "But it's a light burrito that we sold you." Les dije, ¿y esto qué tiene que ver con el mensaje? So I know you guys saying, "What the heck, Pastor, has to do with the message?" Es que a veces así es nuestra fe. Sometimes that's how our faith is. Tenemos la envoltura, We have the concept of it. tenemos la doctrina, We have the doctrine. vamos a la iglesia, We go to church. decimos que somos cristianos, We say that we're Christian, pero falta el relleno. but we're missing the filling of it. La fe no es viva, The faith is not alive. vivimos llenos de ansiedad, no estamos confiando en Dios, We live with anxiety. We're living without trusting in God. no estamos viviendo obedientes al Señor, constantemente estamos viviendo en pecado. We're not living consistently in obedience with God. We're living more in sin. Y en lugar de nosotros ser un ejemplo de vida, de poder en Cristo, somos las personas más miserables, incluso de nuestro contexto, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Traemos la cara de limón en lugar de tener cara de gozo y de esperanza porque tenemos a Cristo. And instead of us living that example, being obedient to God, we live like the most stressed out, sad person in the world, at work, at home, at church, and everywhere else. Un cristianismo light. Like Christianity. Cualquier cosita nos despega de Dios y de seguir a Dios. You know, any little thing gets us away from Christ, not wanting to obey Him anymore. Estamos más preocupados en las opiniones de los cristianos que en lugar de ver la opinión de Dios. We're worried about more of the opinions of other Christians than what Jesus thinks.
Estamos más enfocados en nuestras finanzas en lugar de enfocarnos en el reino de Dios. We're more worried about our finances than in His kingdom. La fe sencilla no es ingenua, hermanos. The simple faith is not genuine. Sabemos que hay problemas y dificultades, pero cuando tenemos fe en Jesús de esta manera, nuestra fe es poderosa, es pura. We know there's difficulties. We know hard things happen, but when we have faith in Jesus like this, it's strong and it's pure. La fe de los creyentes debe estar basada no en la elocuencia del pastor, pero en el poder de Dios. The faith of Christians should not be based on the eloquency of the pastor, but in God. Pero también nuestra fe en Jesús no hace complicado lo que Dios ya hizo simple. But our faith, I'll say that again, I'm sorry. La fe de Jesús no hace complicado lo que Dios ya hizo simple. But the faith in Jesus doesn't make things complicated, that He in fact has already made it simple. ¿Les ha pasado que en ocasiones hacemos más complicada la vida a nosotros que lo que Dios quiere para nosotros? Isn't that you ever realize it will make our own lives more complicated than what Jesus intended? ¿Tú crees que Dios está aquí entre nosotros? Do you believe Jesus is here among us, everyone? ¿Tú crees que Dios está ahí contigo? Do you believe God is there with you? ¿Alguien puede decir amén? Somebody say amen to that. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? How many believe God is faithful? ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios y es verdad? How many do you believe the Bible is the true word of God? Creo que no tenemos que llegar otra vez a esa confianza en Dios sin capas, sin pretensiones. I think we have to go back to that basis of having that faith in God without anything stopping us. Es levantarnos cada mañana y decir, Señor, confío en ti. It's for us to get up every morning and say, God, I trust in you. Ahora ayúdame a demostrarlo durante el día. And help me demonstrate that throughout the day. ¿Podrías hacer esa tu oración esta semana? Can we say that this week, y'all? Señor, confío en ti. God, I trust in you. Ayúdame a demostrarlo en la manera que uso mis finanzas. Help me with that and how I manage my finances. Señor, creo en ti. Ayúdame a demostrarlo en la manera que enfrento la tentación. God, I believe in you. Help me with that as I face La temptations. fe produce fruto, Faith produces fruit. porque la fe sin obras es muerta. Because faith without works is dead. Jesús sanaba enfermos, mostraba compasión, enfrentaba el mal. Jesus healed the sick. He showed compassion, confronted evil. ¿Tu fe en Jesús está cambiando tu vida? Is your faith in Jesus changing your life? No te pregunté si tu fe en Jesús cambió tu vida. Gloria a Dios que ya la cambió, pero ¿está cambiándola todavía? I didn't ask if it changed your life before. Praise God that it did before. But is it consistently changing your life? La fe sencilla en Jesucristo nos regresa a nuestro primer amor. Simple faith in Jesus helps us come back to our first love. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Look what it says in Revelation chapter 2 verses 4 through 5. Has dejado, y este es Jesucristo hablándole a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Y mira el consejo que Jesús le da, arrepiéntete y haz las primeras o las obras que hiciste al principio. And this is Jesus speaking to the church in Ephesus. You have left your first love. Repent and do the works you did at first. Oh, ¿cuántos se acuerdan cuando recién entregaron su vida a Jesús? How many of you remember that first day when you gave your life to the Lord? Esa pasión que sentías por el Señor. That passion that you had Ese for the Lord. deseo por la palabra de Dios, esa sensibilidad a su voz. That desire for His word, that sensibility that you had to His voice. Luego va pasando el tiempo y la rutina, la religión, las ideologías van apagando ese fuego. You know, but then through time, the routine and religion turn off that fire. Regresa al amor de Jesús, ese amor que Jesús tenía por su Padre, ese primer amor que tú ya sentiste, regresa a ese amor y a esa fe. Go back to that first love, that same love that Jesus had to the Father, for His Father. Go back to that again. ¿Te acuerdas cuando le hablabas a quien sea de Jesucristo cuando recién te convertiste? Remember when you came to Jesus for the first time and you talked to anybody about Him? Le hablabas a tu patrón en el trabajo, te va a correr, que me corra, pero que se salve, ¿verdad? Decías tú. You would go talk to your boss. They would tell you, "Hey, they're gonna fire you. Let them fire me, but I want to save him." Ahora estamos más preocupados por ser políticamente correctos en lugar de extender el reino de Dios. But now we're more concerned about being politically correct than extending His kingdom. Yo creo que es tiempo de que esta iglesia, que tú y yo experimentemos una nueva reforma espiritual. I believe it's time for our church, you and I, to experience that spiritual reform. Esto me estoy refiriendo a que podamos conectar lo que sabemos con lo que vivimos. What I'm saying is we connect with what we know
with how we live. Amén, hermanos. Amen, everyone? Que el poder de una iglesia no está en la estructura, no está en los instrumentos, no está en esas cosas. El poder de la iglesia está en Cristo Jesús. That the power of Jesus is not in the building, in the instruments, but in Jesus himself. Y que podamos ver al cristianismo moderno a los ojos y decirle, oh amigo, amiga, cristianismo moderno y popular, necesitamos regresar a la fe sencilla de Cristo Jesús. And that you and I can say to modern Christianity that we need to go back to our first love. Una pregunta más. Another question for you. ¿Dependes del poder de Dios o de tus habilidades? Do you depend on the power of God or your abilities? Este día hice muchas preguntas y a lo mejor algunas de ellas son incómodas. Today I've asked few questions, and maybe some of them have been very uncomfortable. Pero yo creo que si te has incomodado, significa que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y al mío. But I believe it has made you uncomfortable. That's the Holy Spirit speaking to your heart and mine. Y nos está invitando a regresar a esa fe sencilla en Jesús y de Jesús. And it's helping us go back to having that faith in Jesus, believing him, and having that faith of Jesus. Y la buena noticia es de que Cristo está aquí para recibirnos. And the good news is Jesus is here to receive us. Que la fe en Jesús sigue viva porque Jesús está vivo. That Jesus' faith is still alive because he is alive. Y Él puede ser el centro de tu vida. Él quiere ser el centro de tu vida. He can be the center of life. He wants you to be the center of your life. Él nos está llamando a vivir no solamente la vida en el cielo, pero una vida abundante hoy. He's calling us not to live not only that life in heaven, but that abundant life here today. Pablo dijo esto: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, excepto a Cristo y a Él crucificado. Paul said, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. Simplemente Jesús. Simply Jesus. Nada más que Jesús. Nothing more but Jesus. Todo Él. All. Todo Jesús. All him, all Jesus. Esta es la iglesia que queremos ser, amén. This is the church that we want to be, amen, yo? Si alguna persona no está viviendo esta vida, If there's somebody here who's not living this life, ya sea que te consideres cristiano o no, eso no importa. Lo que importa es la vida que estás viviendo. whether you consider yourself a Christian or not, it's about what life are you living. No te estoy preguntando y no estamos hablando aquí de lo que tienes en la mente, sino de lo que estás viviendo. I'm not talking about what you got in your mind, but I'm talking about what you are living. Y si estás atado a la ansiedad, necesitas la fe de Jesús. If you're being attacked by anxiety, you need that faith in Jesus. Y si estás atado al pecado, necesitas la fe de Jesús. If you're being attacked by that sin, you need that faith in Jesus. Si te sientes vacío, necesitas la fe de Jesús. If you feel empty, you need that faith in No Jesus. importa cuánto tiempo has ido a la iglesia ni lo que estás haciendo. It doesn't matter how many years you've been at church or what you're doing. Es tiempo de regresar a Él. It's time to go back to him. Y una forma de regresar a Él es como Pablo lo dijo, confesando nuestros pecados, confesando nuestra necesidad. And one of the ways Paul reminds us is confessing our sins, confessing all that onto him. Así que vamos a hacer una oración y voy a invitarte a que regreses a esa fe sencilla. So we're going to do a prayer right now. I want to invite you to come back to that simple faith. Y regresar a eso comienza con una decisión del corazón. Going back to that means making a decision of the heart.